Buenos días. ITSA, empresa certificada en marcación y conversión de XML y JAX por Cielo y Redalic, es decir, empresa líder en implementación de software libre, les da la más cordial bienvenida al curso virtual de buenas uso de XML y JAX para revistas. El temario que se presentará el día de hoy es mejora la visualización, uso de hojas estilo, posicionamiento, capacidad para descubrir información, transformación a otros formatos y preservación. El curso será impartido por Omar Villacosta, quien es socio director de ITSA desde el 2006 y es CIDE consultor desde el 2012 hasta la fecha. Ha participado en la implementación de sistemas de gestión del conocimiento, como también en el marcaje de publicaciones científicas bajo el estándar XML-JAX de acuerdo al estilo Cielo. Y también ha trabajado en el área de consultoría especializada en gestión del conocimiento, publicación digital e innovación tecnológica a las principales instituciones de investigación en el país. Algunas indicaciones que les estaremos mencionando durante el curso: mantener el micrófono apagado, utilizar chat para preguntas dirigidas a todas, y para mantener la calidad del audio les sugerimos mantener apagada su cámara. De igual manera, las preguntas que tengan serán todas bajo el chat para todos y serán contestadas al final de la sesión. Y bueno, ITSA, empresa certificada en marcación y conversión de XML y JAX por Cielo y Redalic, es decir, empresa de software libre, les damos la más cordial bienvenida e iniciamos con nuestro curso. Perdón, creo que tenía desactivado mi audio. Bueno, vamos a comenzar con este curso, que como comentaba mi compañera Karina, es sobre las buenas prácticas en el uso de XML JATS. Vamos a comenzar con un punto que es respecto a conceptos básicos. Bueno, el más básico, pues vamos a ver lo que es el XML. Básicamente su definición, bueno, lo que significa es Extensible Markup Language. Básicamente es un lenguaje extendido de marcado y pues nos sirve para dar formato a los datos y generar documentos estructurados. Este lenguaje utiliza etiquetas, que básicamente son palabras delimitadas por caracteres, y esto nos sirve para que podamos ir estructurando los datos dentro del documento. Este es un ejemplo muy sencillo de un documento XML.
La primera línea pues define como tal qué es un documento XML, qué versión y qué codificación maneja. Posteriormente pues tenemos ya aquí algunas etiquetas que nos van indicando, por ejemplo, que es un documento, otra etiqueta que nos agrupa información sobre un cliente, de ese cliente nos indica nombre, dirección, etcétera. En sí son esto que está delimitado por los signos de mayor y menor, son las etiquetas. En este ejemplo, lo que está como 3 puntos vendrían siendo la parte donde se estaría poniendo el contenido en sí que nosotros queremos almacenar en ese tipo de documentos. Eh, bueno, aquí hay un concepto relacionado con XML, que es las DTDs. La DTD básicamente es una definición de tipo de documento. Es decir, XML nos sirve para definir distintos tipos de lenguajes a su vez. Podemos tener un XML que nos describa un libro, una revista, no sé, incluso un XML que pueda describir productos como un zapato, una silla, en fin. El cómo nosotros vamos a definir esto va a ser a través de una DTD, la cual pues va a tener un conjunto de reglas que nos describen ese documento. Y además la DTD nos va a ayudar a describir la estructura y sintaxis que va a tener dicho documento. Bueno, para entender un poco mejor esto de la DTD, vamos a ver qué es lo que describe, que básicamente son 3 cosas. Nos describe lo que son los elementos del documento, qué estructura va a tener y qué anidamiento. En cuanto a los elementos, nos puede indicar, más bien nos va a indicar qué etiquetas serán utilizadas, cuáles serán los nombres que se van a utilizar para esas etiquetas. A su vez, nos va a indicar también qué tipo de datos va a almacenar esa etiqueta. Por ejemplo, si es una etiqueta que está almacenando el dato de un ISBN, podríamos definir que esa etiqueta solamente va a contener puros números y guiones, o solamente números y indicar incluso que sea una cierta cantidad de caracteres. Lo que es la estructura, básicamente nos va a ayudar a indicar el orden que deben llevar los elementos. Es decir, si estamos describiendo lo que es un libro, no vamos a empezar de inmediato poniendo las referencias, sino que hay un orden, es decir, vamos a indicar que al inicio se va a establecer lo que es el título, el año, resumen, editorial, en fin, datos generales sobre el libro. Quizá también posteriormente se indique lo que es la licencia, el autor, el año de publicación. Y ya posteriormente vendrán otras etiquetas en las cuales pongamos el contenido del documento, es decir, lo que son ya la introducción, los capítulos, las conclusiones y demás. El anidamiento en sí, en esta parte, nos va a indicar la DTD qué etiquetas pueden ir dentro de otras etiquetas, siempre y cuando se mantenga un orden jerárquico. Es decir, si tenemos el mismo ejemplo de un XML que está describiendo un libro, y específicamente en la parte que se describen sus referencias bibliográficas, podremos tener una sola etiqueta que las agrupe a todas. A su vez, podremos tener por cada referencia una etiqueta que agrupe su información de referencia. Y a su vez, dentro de ella, etiquetas que nos sirven para identificar lo que es el título de la propia referencia, el nombre de los autores, no sé, la fecha de publicación, volumen y demás información tal cual de la referencia. Y bueno, aquí vamos a ligar este tema con lo que es JATS. JATS básicamente pues, significa Journal Article Tag Suite. Permítanme un momento. Listo. Bueno, como les contaba,
JATS básicamente es un estándar técnico que nos sirve para definir un formato XML para describir la estructura semántica y los metadatos de un contenido, bueno, para un contenido científico. Es decir, va enfocado directamente a lo que son revistas científicas, ya sea para describir sus artículos, reseñas, casos clínicos. Bueno, JATS considera una gran cantidad de tipos de documentos que se pueden encontrar en este tipo de publicaciones. Y bueno, además de eso, pues provee un conjunto de elementos y atributos XML que puedan describir el contenido gráfico y de texto de los artículos de la revista. Bueno, este es un esquema que tomamos de la página de Redalic, en el que se ve de forma simple cómo es la estructura, bueno, un esquema de cómo es el XML JATS. En lo más básico, pues hay una etiqueta principal llamada article. Dentro de ella se va a agrupar en tres grandes secciones, que son el front, el body y el back. En la parte del front vamos a tener solamente metadatos. Estos metadatos se dividen en dos, los que son propios de la revista, es decir, a qué institución pertenece, el propio nombre de la revista, su ISSN impreso o electrónico. A su vez también vamos a tener metadatos del artículo, por ejemplo, allí el título principal, su traducción, las palabras clave, resúmenes, en fin, pues sí, metadatos propios del documento que se está definiendo con el XML. En la sección body sería donde ya tenemos el texto completo. Es decir, aquí, pues sí, las secciones, introducción, quizá métodos, resultados, bueno, toda la información del texto completo. En sí, esta parte va a estar agrupada por varias secciones. Estas secciones pues van a tener a su vez como subsecciones, por ejemplo, algo que identifique su título, los párrafos que tienen. Las secciones también pueden contener a otras secciones y bueno, eh, otras tantas etiquetas más que pueden estar ahí adentro para definir con qué formato se está guardando la información del documento. Por último tenemos la sección back. Aquí ya es toda la información como adicional, por ejemplo, una lista de referencias, también una lista en la que se pueden agrupar lo que son las notas al pie de página. Podría también tener aquí, bueno, si el documento lo tiene, aquí también iría lo que son los agradecimientos, los anexos y algún glosario o índice de siglas. Bueno, vamos a ver aquí otro tema también muy relacionado con este concepto, que son las hojas de estilo. Básicamente las hojas de estilo son instrucciones que van a acompañar a un determinado archivo HTML o XML. Es decir, pueden existir para ambos tipos de documentos. Básicamente lo que hacen es indicar a la máquina cómo tiene que darle un formato visual al contenido que nosotros queremos mostrar al usuario final y pues sí, cómo tiene que presentar esa información. En el caso específico de XML, se utiliza una familia de lenguajes que es conocido como XSL. Básicamente pues un lenguaje extendido de hojas de estilo y bueno, aquí tenemos como un ejemplo muy sencillo en el que podemos ver del lado izquierdo cómo se ve un XML sin una hoja de estilo y del lado derecho cómo se podría presentar ya aplicándole la hoja de estilo. Es decir, eh, la hoja de estilo hace bueno, vendría siendo como un intérprete para que todas estas etiquetas que están manejando dentro del XML ya no sean visibles para el usuario final, sino que ya tengan un significado más fácil de entender. Eh, por ejemplo, aquí lo que fue la etiqueta título, bueno, como tiene mayor importancia
que la parte que viene aquí como párrafo, ya la hoja de estilo interpreta eso y la pone en negritas en un tamaño más grande. Estas hojas de estilo trabajan de distintas formas. Bueno, hablando específicamente de las revistas, es posible que se puedan aplicar a través de un plugin que existe para OJS. Me parece que en la versión 3 ya viene esto como por defecto y no es necesario agregar un plugin, sino ya viene integrado el lector Lens. Pero bueno, en el caso de las versiones 2, era necesario ese plugin y básicamente al utilizarlo se genera una visualización como en este ejemplo, en el cual pues ya no estamos viendo etiquetas, más bien ya estamos viendo el contenido formateado. Y básicamente ahí lo que estamos viendo es un HTML que fue generado a partir del XML y la unión de una hoja de estilo. En el caso de Cielo es un tanto distinto. Lo que visualizamos en Cielo sí está siendo generado a través del XML, pero aquí hay una mayor intervención de un sistema que ellos desarrollaron. Y bueno, esta es una visualización de cómo interpreta Cielo los XML. Este es otro ejemplo también de Cielo, pero su versión beta, que tienen todavía como en pruebas, en la cual pues ya tiene un aspecto más visual, más atractivo, ya tiene un poco más de interacción con el contenido. Por ejemplo, allí si nos pusiéramos encima de los números que son de las afiliaciones de los autores, allí mismo nos indicaría sus datos, o bueno, la afiliación en sí, la institución a la que pertenece, su correo y bueno, demás información. Asimismo, pues también podemos tener, bueno, también existen lectores inteligentes, como el que vemos aquí de ejemplo, en el cual, más allá de mostrar la información, nos provee también de ciertas herramientas con las cuales podemos interactuar. Por ejemplo, aquí pues tenemos que ir recorriéndonos para ir viendo el contenido, pero bueno, en la parte de arriba podemos visualizar esas herramientas. Por ejemplo, secciones nos va a sacar un listado de todos los títulos que existen dentro del documento, para que nosotros podamos dar un clic e ir más rápidamente a esa sección, sin tener que ir recorriendo todo el documento. Asimismo, otra herramienta que tiene allí de referencias, pues nos va a mostrar todo ese listado de referencias que tiene el documento. Nos va a mostrar también con otro botón los resúmenes. La parte que dice fuente, ahí nos permitiría cambiar el tamaño por si queremos aumentarlo y tener una mejor visualización. Incluso nos da aquí una opción de cómo podemos nosotros citar bajo diferentes estilos. Me parece que ahí tiene como de APA y el estilo Chicago, y creo que también el ISO. Y bueno, por último ahí nos provee también de otra herramienta para hacer búsquedas dentro del propio documento. En la parte de abajo pues ya son las imágenes, son todas las figuras que contiene el documento. Podemos visualizarlas más rápidamente desde esa sección, bueno, dando clic sobre ellas. Y bueno, de lo que hemos visto hasta ahorita, podríamos resumirlo en esto. Básicamente, el XML es un lenguaje que, por la estructura que tiene, es comprensible tanto para humanos como para computadoras. A su vez, este lenguaje es definido por un documento llamado DTD. En el caso específico de YATS, pues este estándar está dependiendo de una DTD para especificar cuáles son las etiquetas que se pueden manejar dentro de los documentos que describen a las revistas científicas. Y bueno, esta DTD lo hace a través de indicarnos cuáles son los elementos, qué estructura van a tener y qué anidamiento pueden tener. Y bueno, a su vez todo esto, para que nosotros le demos una forma final para presentarlo al usuario, vamos a requerir de hojas de estilo, que bueno, como veíamos técnicamente se le conoce como XSL.
Y bueno, esas hojas pues nos pueden facilitar el dar una visualización mejor al usuario y que incluso pueda tener cierta interactividad. Y bueno, vamos a pasar ahora al tema de lo que es el posicionamiento y visibilidad. En sí, con lo que les mostré previamente, que es la visualización de los textos completos en HTML. Como les comentaba, el HTML que se ve, por ejemplo, en OJS, realmente se está generando a partir de los XML. Bueno, esa visualización nos va a ayudar a que se facilite la indización de los contenidos en los motores de búsqueda. Es decir, eh, si nosotros solamente colocamos en nuestro sitio archivos PDF, se corre el riesgo de que algunos motores de búsqueda no lo estén indizando porque se les complica leer de ese formato. O si es un buen motor, no sé, como el de Google, sí lee el PDF, pero ahí vamos a depender de cómo fue estructurado ese PDF. Es decir, sobre todo cuando se hace la maquetación en InDesign, al momento en que se genera el PDF, eh, el texto no va completamente bien, es decir, pueden hacer una prueba simple con sus revistas y seleccionar el texto que tienen en el PDF, copiarlo y pegarlo a un Word y van a notar que en muchos de los casos habrá palabras que tengan espacios entre sí. Es decir, no está todo corrido, sino que, pues sí, están con espacios o incluso se come, más bien se eliminan los caracteres este, con acentos o con ñes, bueno, caracteres especiales. Todos esos son eliminados al momento de hacer este proceso de copiar directamente del PDF al Word. El problema con esto es que si el motor, en el mejor de los casos, está leyendo el texto completo del PDF, lo va a leer de esa forma solamente, es decir, va a indizar el contenido de forma incorrecta. Esto se evita totalmente con esta opción de que nosotros pongamos la vista en HTML o XML, ya que allí tiene que estar, pues sí, presentable y muy cuidada esa parte. Bueno, además de eso, pues también se hace posible que haya mayor interoperabilidad con otros tipos de sistemas que en cierto momento puedan extraer información desde OJS o bueno, el sistema que se esté manejando para mostrar el contenido de la revista. Eh, con el XML, pues también vamos a facilitar lo que es la visibilidad de los contenidos. Eh, Esto, bueno, también es un punto importante porque eh, recientemente, bueno, en la actualidad, la mayoría de las personas consultan las páginas o acceden a Internet a través de dispositivos móviles. Entonces, tenemos que pensar mucho en esa parte de que los usuarios puedan visualizar correctamente la página o, bueno, los contenidos desde su celular, desde su tablet. Eh, Esto es pues un tanto complicado si mantenemos solamente el formato PDF. Ahorita vamos a ver un ejemplo sobre eso. Pero bueno, aquí esta vista de HTML o XML en sí va a permitir también que se puedan utilizar herramientas que tienen los navegadores para poder aumentar el tamaño de la fuente. En algunos casos incluso nos puede servir el tener esa vista para que se cambie el color de fondo o el tipo de fuente. Este es un ejemplo en el que es como una comparativa de visualizaciones. En el primer cuadrante, que es el superior izquierdo, es un artículo visto en la página de Cielo. Allí, pues, es un HTML como tal. Eh, en sí, este navegador facilita una vista de lectura
la cual nos ayuda a tener, bueno, leer más fácilmente este documento. Si, bueno, esto se puede ver en lo que es el siguiente cuadrante, el superior derecho. Como pueden ver allí, pues el título ya está más grande, el contenido en sí ya se nota un poco más. Ya lo que es en el cuadrante inferior izquierdo, pues es un ejemplo de cómo con las propias herramientas del navegador se le cambia el fondo y el tamaño de letra. Y bueno, incluso el tipo de letra ya es distinto. Entonces allí nosotros podemos pues tener mayor comodidad para leerlo. En cambio, si comparamos ese mismo artículo en su versión PDF, que es ya la versión, más bien la visualización del cuadrante inferior derecho, como pueden ver, desde allí se ven como pequeños puntos, es decir, sería muy complicado leerlo. Y bueno, podríamos decir, se puede aumentar el tamaño de lo que es el documento. Pero bueno, eso va a implicar el andar moviendo mucho la página para poder dar seguimiento. O la alternativa que sería colocarlo en horizontal, que es este otro ejemplo que estoy poniendo, pero aún en esa posición horizontal, el texto sigue siendo muy pequeño, es muy cansado de leer. Bueno, otra de las cualidades que tiene el XML, específicamente el de JATS, es que nos va a permitir hacer una transformación hacia otros formatos. En este caso, eh, va a requerir de cierto procesamiento por un sistema y algunos de los formatos que actualmente se podrían generar sería, por ejemplo, el HTML, algún formato para lectores de books, como el Kindle o el Kobo, bueno, esos que son incluso así como de tinta electrónica. En ese caso, los principales formatos pues, son el EPUB, el MOBI o el AZW. Incluso desde el propio XML podría llegarse a generar un formato PDF o incluso pensar en hacer un MP3. El MP3 pues con una voz robotizada, lo cual pues ayudaría mucho a mejorar la accesibilidad, es decir, pues sí que sea una alternativa para personas con debilidad visual. Y bueno, aquí pues, ¿qué es lo que requerimos para hacer esa transformación? Si solamente unimos lo que es el XML y las hojas de estilo XSL, vamos a obtener un HTML pero con ciertas limitaciones. Es decir, se va a poder personalizar hasta cierto punto, no vamos a poder poner una estructura muy específica para el HTML final. Sin embargo, si nosotros unimos ese mismo XML con las hojas de estilo y un sistema que, que haga algún procesamiento de estos documentos, ya vamos a lograr tener otros formatos como lo que es el EPUB, el PDF, el MP3 e incluso un HTML mucho más personalizable. Y bueno, el XML también nos va a poder ayudar a preservar. Bueno, lo que es la preservación digital, en sí la UNESCO lo define como, bueno, que esta consiste en los procesos destinados a garantizar la accesibilidad permanente de los objetos digitales y para ello es necesario encontrar las maneras de representar lo que se había presentado originalmente a los usuarios mediante un conjunto de equipos y programas informáticos que permiten procesar los datos. Eh, bueno, en la preservación digital existen muchas estrategias, recomendaciones que se deben llevar a cabo este, para que nosotros podamos preservar nuestros contenidos a futuro. Es decir, sobre todo cuando son revistas totalmente electrónicas o bueno, que los documentos nacen totalmente en electrónico y no hay un respaldo físico. Este es un tema muy importante, es decir,
son un conjunto de prácticas que nos van a asegurar que en 10, 20, 50 años, 100 años, nuestro contenido va a poder ser legible todavía. Es un tema demasiado amplio lo que es la preservación digital, pero en esencia es eso, es que nosotros vayamos actualizando nuestros contenidos para que se mantengan vigentes. Imaginen que en este momento quisieran abrir un documento quisieran hace, que serán 20, 25 años, cuando estaba WordPerfect. Ahorita sería muy complicado que primero encuentren el programa y luego también que encuentren un equipo en el que lo puedan ejecutar, ya que pues sí, corrían computadoras con características distintas a las actuales. Eh, no sé, incluso un formato más reciente como el de Flash, eh, que pues era muy llamativo por las animaciones que tenía. Si se llegó a tener contenidos en ese, no sé, de libros o revistas en ese formato, en la actualidad pues ya sería también muy difícil que nosotros preservemos esa información, que podamos visualizarla. Eh, Básicamente pues es considerar esos cambios de formato constantes y también que tengamos guardada nuestra información en distintos puntos, bueno, en distintos medios y de preferencia en distintos puntos geográficos. Y bueno, a todo esto, la pregunta, si el XML sirve para preservar. Nosotros creemos que es el formato ideal, ya que tiene estas características. Es un formato totalmente abierto, es decir, no hay una empresa que esté limitando su uso o que te limite que solamente con un programa específico lo puedas abrir, como es el caso de los documentos de Word. En ese caso de los documentos de Word, existen alternativas, por ejemplo, el OpenOffice, LibreOffice o el Pages de Mac. Sin embargo, todos ellos pues, no van a no van a mantener un formato correcto del documento. Esos son formatos cerrados. Bueno, en el caso aquí de XML es totalmente abierto, ¿no? Al contrario de ese ejemplo, aquí no dependemos de un programa en específico para abrirlo. Es tan abierto que incluso pues es algo que podemos nosotros como personas interpretar. Es decir, como el ejemplo que les mostrará previamente, eh, se ve un poco raro al inicio, pero no es algo complicado de comprender. Y bueno, pues hay también otra de las características, como lo mencionaba, esto de que nosotros mismos como humanos lo podemos entender, pero también las computadoras, que es algo que facilita el procesamiento de su información. Y bueno, si hacemos el comparativo de lo que son los archivos XML de una revista con lo que son sus PDFs, vamos a notar que se reduce drásticamente el tamaño. Bueno, aquí hay un punto importante que en el caso de las revistas, lo que son las imágenes que vienen en los artículos, esas van a ir como archivos separados. Es decir, el XML solamente va a contener texto. Dentro de ese texto va a poder relacionar con esas imágenes, pero bueno, básicamente son archivos separados, pero aún ese XML con las imágenes en conjunto eh, siempre va a ser menor al tamaño que tiene el PDF. Y bueno, pues estas son algunas alternativas que existen en la nube para preservar. Por si les llega a interesar este tema, podría ser como un buen inicio que comiencen a evaluar este tipo de cosas. Por ejemplo, está Amazon Glacier, que pues ellos se definen como un servicio de almacenamiento en la nube, el cual es seguro, duradero y de muy bajo costo para archivar datos y realizar backups de largo plazo. También está la alternativa de Google Cloud Storage.
el cual pues es un servicio web de almacenamiento de archivos en línea para almacenar y acceder a los datos en la infraestructura de Google Cloud Platform. Eh, Son muy similares los dos. Básicamente, pues es un tanto parecido a lo que nosotros hacemos al usar los programas como Google Drive, OneDrive, Dropbox. Solamente que aquí van enfocados al objetivo de preservar, es decir, de que nosotros básicamente metamos al congelador nuestros documentos, es decir, eh, nosotros en cuanto subimos esos documentos, lo ideal es que no accedamos a ellos a menos que sea necesario. Porque bueno, ahí también eh, existen como dos costos. Te van a poner un costo por el almacenaje, es decir, simplemente por tener los documentos ahí en la nube. Te cobran mensualmente un costo demasiado bajo. Me parece que anda por ahí de un centavo por cada giga que se almacena al mes. Y bueno, aquí en las páginas que pongo se puede ver con mayor detalle eso que menciona de los precios y como las condiciones. Pero bueno, aparte de eso de almacenaje, también nos van a cobrar por lo que es descargar esa información. Ese costo es un poco más caro, es un poco más alto, pero realmente no es tan grande. Eh, Aquí hay bueno, para que tengamos una mejor idea de esto, hace como un año aproximadamente nosotros hicimos este cálculo. Esta gráfica pues es un ejemplo bueno, en el que comparamos paquetes de archivos XML de revistas, que fue pues elaborado con un comparativo de 30 revistas distintas, bueno, también de diferentes áreas del conocimiento. Y de todo esto, pues nos sale que la media por cada fascículo, por cada número, ronda por ahí de los 19 megas. Eh, Esto va a tener una desviación estándar de 17, es decir, el 80% de ellos va a estar entre los 2 y los 36 megas. Eh, Considerando esos datos, hicimos también aquí un ejercicio que, por ejemplo, si tomáramos solamente lo que es la media y la media que es de 19 megas, y esto lo consideramos para una revista trimestral que tenga un histórico de 20 años, el costo por mandar sus archivos al congelador con los servicios de Google Cloud sería esto, es decir, $0.011 por mes o $132 por año. Es decir, ni siquiera llegan al dólar. Y bueno, esto es el almacenaje solamente, como les menciono, ya recuperar esta información es un poco más caro, pero quizá unas 10 veces más caro, es decir, que por recuperar toda esa información les cobran un dólar. Realmente no es un costo tan alto. Y bueno, aquí en este punto de la preservación, pues también se recomienda que seamos un tanto elitistas o como que elijamos correctamente lo que se debe preservar. Para el caso de ustedes, bueno, de las revistas, pues lo más importante va a ser siempre sus contenidos y sabiendo que el XML tiene todo lo necesario para, bueno, posee todo el contenido que deben tener sus artículos, sus documentos en sí, sería la mejor opción para que ustedes preserven. Ya si el presupuesto les diera para más, quizá también ya sería incluir otros formatos como InDesign, Word o el formato con el que estén trabajando. Pero bueno, si el costo es un problema, al menos el XML, como pueden ver en este ejemplo, no sería algo muy caro. Otra de las características, bueno, lo que nos permite el XML, es que también nos da una capacidad para descubrir información. Los XML bajo el estándar de YATS
están marcados o bueno, estructurados con un nivel de detalle muy grande. Esto nos va a permitir a nosotros que podamos identificar fácilmente datos relacionados, es decir, en esencia podemos identificar fácilmente en cada documento lo que es la información general de la revista en que se publica e información del propio documento, y también podemos ahí identificar fácilmente lo que es la institución a la que pertenecen los autores, la nacionalidad de dicha institución, lo que vendría siendo la afiliación. Y para las referencias podemos saber lo que son, por cada una de ellas, de qué tipo es, si es un libro, una revista, una patente, software, infinidad pues de, bueno, me parece que son como 9 tipos que existen. Bueno, esto ya considerando el estilo de cielo. Pero bueno, además de eso, también vamos a poder identificar dentro de cada referencia a sus autores, el año que se está publicando, el título, ya sea un libro, una revista o el tipo de referencia que sea, vamos a poder saber su título. Si fuera una revista, podríamos identificar también el título de su artículo, si lo contiene, también el volumen, no sé, toda la información que contiene la referencia, podemos identificarla con mucho detalle. ¿Qué pasa cuando nosotros analizamos esa información? Se pueden generar estadísticas como estas que está generando actualmente Cielo en su plataforma de Cielo Analytics. En este caso, pues nos puede indicar lo que, bueno, de la revista, cuántos documentos citables genera y cuántos no citables, y hacer un comparativo entre ellos. A su vez, también aquí nos puede arrojar estadísticas sobre las citaciones que se han recibido. Bueno, estas son gráficas de Simago, en el que también nos habla sobre las citas que se han tenido de la revista y cuántas de ellas han sido autocitas. Aquí, bueno, también información un poco más detallada sobre los documentos que son citables y los no citables. Incluso nos habla aquí sobre la colaboración internacional que tiene la revista, es decir, qué tantos autores extranjeros participan en ella. Aquí también Cielo lo ha unido con el concepto de Big Data. Generaron esta plataforma eh, Analytics Visualization, en la cual hacen comparativos con información de todas las colecciones que pertenecen a Cielo. El que vemos ahorita en pantalla en sí es una relación de coautoría por país de afiliación. Bueno, aquí la leyenda nos dice que la visualización muestra las relaciones de coautoría entre los autores de los documentos. En este caso específico, pues yo elegí aquí México para ver con qué tanto, bueno, con qué países suelen tener coautoría en mayor frecuencia. En este caso, pues la gráfica, o más bien esta red, nos indica que los autores mexicanos tienen mayor preferencia por colaborar con autores españoles. Y bueno, aquí las otras burbujas, vamos, círculos grandes, Brasil, Colombia, Chile, son como los que le siguen después de España. En este otro, bueno, nos indica que es una relación de todas las colecciones, en la cual nos muestra el país de afiliación en el que, del que está publicando un autor en cierta colección. Es decir, en este caso, que se está eligiendo la colección Unival de México, se puede ver que la mayoría de sus autores de esta colección vienen de los países que están aquí alrededor, que son Uruguay, España, México, Costa Rica, y Colombia, Chile, Brasil y Argentina. En este caso,
Si nosotros vemos esta página, podríamos ver como con mayor detalle qué tanto, bueno, ya números, pues sí, más exactos. Viene aquí también otro que es como una estadística de lo que son los documentos vistos por lenguaje. Es decir, en este Mapamundi, eh, yo me puse aquí encima de lo que es la parte de México y me indica que para esa colección de México hay un total de 50.000 documentos. De ellos, 41.000.4 están en español, 8.042 están en inglés y bueno, 324 en portugués y ya los otros idiomas, francés, italiano, alemán y latín. Bueno, pues ya aquí nos arroja ese tipo de información. Navegándole más, pues también incluso ahí podemos llegar a ver lo que son de todas las colecciones, cuál es el idioma preferido, que por ahí arroja que es el español, en segundo lugar me parece que era el inglés y en tercer lugar el portugués. Y bueno, pues ahí igual nos indica con datos más precisos las cantidades de documentos por cada uno de sus idiomas. Eh, bueno, esto también lo podríamos nosotros relacionar al concepto de la minería de datos. Básicamente la minería de datos se define como el análisis de datos que se lleva a cabo para encontrar relaciones insospechadas, intentando descubrir patrones para resumir los grandes volúmenes de estos en formas novedosas que sean comprensibles y útiles. Y bueno, en este caso específico, la minería de datos, si la relacionamos, se podría llegar a tener un sistema que en cierto momento nos genera en automático lo que son las palabras clave, o quizá aplicando técnicas de inteligencia artificial o, no sé, algoritmos ya más avanzados, quizá incluso que nos genere en automático el resumen solamente con analizar el texto completo. No sé, incluso podríamos pensar en que ya más avanzado un sistema podría incluso analizar si el contenido del documento realmente se está pegando a la temática a la que se está enfocando la revista. Y bueno, pues son algunas opciones que se nos ocurren, pero como les digo, este estándar describe con demasiado detalle. Tiene información que puede ser explotada de distintas formas. Simplemente pues es imaginar o pues sí, como ver qué es lo que podría ofrecernos a futuro. Y bueno, en resumen de todo esto, pues eh, algunas de las principales prácticas que recomendaríamos nosotros, pues sería que desde la página de la revista proporcionen siempre una vista HTML. Esto lo pueden hacer fácilmente partiendo de sus XMLs sin tener que hacer un proceso adicional que les lleve más tiempo. Eh, Otra es que siempre que sea posible, pues faciliten el acceso a los archivos en otros formatos, como los que se mencionaron previamente. Eh, También es importante que resguarden ustedes los archivos XML, imágenes que están relacionadas. En este punto me refiero a que, bueno, principalmente en la colección de Cielo México, en donde ya es un requisito que todas las revistas estén bajo este estándar. Si ustedes están trabajando la marcación de sus archivos a XML con una empresa, siempre deben de exigirle que les entregue los archivos finales. Es decir, no solamente que lo entreguen a Cielo. No vean tanto de esa forma que el XML simplemente es por cumplir el requisito de Cielo. Como se menciona aquí, pues tiene otras características, otras formas en las que lo podemos emplear. Y es importante que ustedes tengan en su poder todos los documentos que se han ido transformando a este formato. Y bueno, pues también lo ideal es que piensen bueno, que planeen o pongan en práctica alguna estrategia
de preservación de estos archivos XML. Y bueno, pues eso sería todo en cuanto a la presentación. Vamos a pasar a ver lo que son ahora sí las dudas que han ido surgiendo. Igual si tienen más dudas, váyanlas poniendo por favor en el chat. Voy a ir revisando lo que han ido mencionando. Ok. Mencionan aquí que para la transformación de formatos, ¿a qué se refiere por sistema? Bien, en ese caso me refiero a que, bueno, ahora esta diapositiva, me refiero a que ustedes si tienen los archivos XML y sus imágenes relacionadas y lo quieren pasar a uno de estos formatos, lo que es el EPUB, el PDF, el MP3 o el HTML, para esos formatos en específico, no es suficiente con una hoja de estilo. Es decir, más allá de tener una hoja de estilo, van a necesitar de un programa, un sistema que pueda traducir lo que viene en ese archivo XML hacia un formato distinto, hacia otro formato. Bueno, hacia estos específicamente o algún otro que pueda existir en el futuro. Básicamente es eso, que se requiere de un procesamiento adicional que permita transformarlo. Preguntan también que para preservar en XML, si ya se tienen libros o tesis en PDF, se pueden convertir a XML o desde su creación deben ser XML y de ahí hacer la conversión a PDF u otro formato. Ok, vamos a dividir un poco esta pregunta. Si ya los tienen actualmente en PDF, sí podrían transformarlos a XML. El caso específico de los libros, así como para revistas existe el estándar JATS, para libros existe un estándar llamado BITS. BITS es un derivado, bueno, es demasiado parecido a JATS. Pero bueno, en ese caso, pues requeriría de una labor un tanto manual o ver si existe algún programa que facilite la transformación desde el PDF hacia el XML. En el caso específico de las tesis, no existe un estándar como tal. Es decir, lo más cercano que se ha hecho de tesis en XML es un estándar que servía solamente para definir los metadatos de la tesis. Sin embargo, bueno, nosotros que estamos en este ámbito de la conversión XML, en este año estuvimos trabajando con dos universidades que precisamente querían, bueno, por esa necesidad de preservar, querían hacer la conversión de sus tesis hacia XML. Lo que hicimos nosotros fue tomar un estándar que es un tanto más genérico. Este estándar sirve para definir distintos tipos de documentos. Básicamente es transformar ya sea un libro, una revista, aunque no sea científica, bueno, de cualquier otro tipo de revista, básicamente cualquier documento que podamos tener en impreso, transformarlo a digital. Y bueno, tomamos nosotros ese estándar y lo apegamos o bueno, lo estructuramos de cierta forma que pudiera contener lo que es el contenido de las tesis, que pues tiene una estructura muy diferente bueno, un tanto diferente a los libros y revistas. Bueno, aquí mismo también eh, mencionas que si desde su creación deben ser XML. No, bueno, como lo mencionaba, puede existir como otro formato actualmente y pasarse posteriormente a XML mediante algún proceso manual, semiautomático o quizá automático si es que se llega a encontrar una herramienta que lo haga.
Sin embargo, pues actualmente también ya hay quienes trabajan en sistemas que son como editores similares a Word, que van enfocados a la generación de documentos científicos. Es decir, en el momento que esos sistemas sean realidad, los autores van a poder utilizar esos editores y desde ahí generar en automático hacia XML. Ok, menciona que si tendremos acceso a este video. Sí, mis compañeros van a subir este video a nuestras redes sociales para que posteriormente puedan consultarlo. Ok, permítanme, vamos a ver qué otras dudas. Ok, preguntan, ¿en dónde podemos encontrar un procesamiento adicional para transformar el XML a otros formatos? Actualmente no existe, bueno, no hemos nosotros conocido algún sistema que lo esté haciendo. Es un tanto nuevo esto de transformar hacia XML y no dudo que existan programas, pero hasta el momento pues no hay alguno que sea como comercial o de libre acceso, al menos en cuanto a lo que nosotros tenemos conocimiento. Sin embargo, bueno, como les mencionaba, el formato se presta totalmente para que pueda existir este tipo de sistemas. Mencionan también qué programas recomendamos para la conversión de PDF a XML. Si hablamos específicamente de lo que es JATS, va a depender mucho de sus necesidades. Es decir, si ustedes quieren que sus artículos estén publicados en Cielo, además de que cumplan con el estándar JATS, van a tener también que cumplir con lo que es el estilo de Cielo, lo que llaman SPS, es Cielo Publishing Exchange. En ese caso, lo ideal es que se utilice las propias herramientas de Cielo, que es algo que ellos llaman Markup. El Markup es un plugin que se instala en lo que es Word, pero tiene que ser Word para Windows. No funcionaría en Mac o en Linux. Estoy ahorita tratando de buscarlo para que puedan ver cómo es más o menos la página oficial. Pero bueno, en el caso específico de Cielo sería ese programa. Si no requieren que esté en Cielo, simplemente lo quieren este, para preservarlo, para ponerlo en su propia página, podrían buscar otras alternativas. Por ejemplo, existe también el programa de Revalic, que ellos llaman Marcalic, el cual pues es un tanto más visual al momento de hacer la marcación, solamente que bueno, está muy apegado a lo que son las necesidades o lo que solicita Revalic en cuanto a los XML. Podríamos hablar de que es un estilo un tanto diferente de marcación. En ambos casos están apegando a JATS, pero con un estilo un poco diferente. Bueno, aquí estoy en la página de lo que es el markup de Cielo. Y bueno, pues aquí es entender o bueno, visualizar pues sí, lo que es el manual del programa. Aquí vienen algunas pantallas de cómo funciona. Y bueno, pues esta es una de las alternativas. Markup. Bueno, perdón, es Marcalic. Existen también algunos otros programas que son desarrollados por empresas de otros países que tratan de hacer lo más automatizado posible la transformación. Realmente no tengo mucho conocimiento sobre esos programas, no los hemos llegado a probar, pero bueno, existen. Quizá con alguna búsqueda en Google, así como XML Jats, bueno, programa o sistema para XML Jats, puedan identificar
esas otras alternativas. Bueno, ahí está cargándose la página de Markalik. Preguntan también si desde InDesign se puede transformar a HTML para poder hacer la marcación XML JATS. Sí, en InDesign existe una opción que sirve para exportar hacia formato HTML. Allí lo que hace InDesign es que va a generar el HTML poniendo primero lo que es el texto y hasta el final va a agrupar lo que son tablas e imágenes. Si ustedes tuvieran que apegarse al estilo de cielo, tendrían que considerar allí el poner ubicar esas tablas e imágenes posterior a sus llamados. Y si estuvieran trabajando también con el Markalik, más bien con Markup de cielo, tendrían que partir de ese HTML, bueno, copiar desde allí hacia un Word, en el cual pues tienen que preparar, darle un cierto formato para poder empezar a usar el markup. Ok, mencionan aquí, nosotros hacemos primero el maquetado en InDesign, luego lo mandamos a prueba de galeras y lecturas finales y lecturas finas para que se hagan ligeros cambios. Lo siento, se me cortó un poco. Estamos teniendo unos problemas. En un momento más seguimos con las preguntas. Lo siento, ya estoy de regreso. Bueno, retomo lo que estaba viendo de la última pregunta. Dice, nosotros hacemos primero el maquetado en InDesign, luego mandamos a prueba de galeras y lecturas finas para que se hagan ligeros cambios. Al terminar tenemos un maquetado distinto al inicial. Cuando queremos hacer el XML lo hacemos con base a la última versión de Word, que no tuvo prueba de galeras o lecturas finas. ¿Qué nos recomienda para que no tengamos esta dificultad? Ok, en este caso pues siempre es mejor partir de la versión Word, ya que está más fácil si están trabajando con lo que es el programa de cielo, el markup. Sin embargo, aquí como tienen ustedes estos cambios posteriormente en la maquetación, pues veo dos alternativas. La primera es que tengan como alguna nota o sí vayan teniendo como un registro de cuáles son esos cambios específicos para que posteriormente puedan aplicarlos hacia el Word y que sea idéntico a la versión final. O la otra es el que trabajen desde el HTML que se genera a partir del InDesign que tienen al final. Serían como las dos opciones o alternativas que vería en este caso. Ok, creo que eran todas las preguntas, ¿no? A ver. Ok, dice, en este formato se pueden mantener las negritas y las itálicas. Sí, en JATS, bueno, los formatos que mencioné, JATS para revistas, bits para libros, o el que nosotros hicimos para tesis, se mantienen esos dos formatos, las negritas y las itálicas. Hay etiquetas específicas que
van a delimitar a esos textos que necesitan de ese formato. Ok, parece que ya no hay más dudas. Entonces, bueno, daremos por concluida esta sesión. Por ahí mi compañera Karina le está poniendo lo que son nuestras redes sociales, en las cuales vamos a publicar este video. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación y por su tiempo. Que estén bien, hasta luego.